entonces, como les iba comentando hace un momento, hoy habrán grandes sorpresas, grandes invitados en el Castillo del Metal. ¿Qué más, Mele? ¿Cómo estás? Bien, bien, mucho chispa. Mucho calor. Como es de costumbre últimamente aquí en Medellín. Bueno, a través del 441-8778 también saben ustedes de qué es la línea del programa para que empiecen a participar por los premios que vamos a tener en el día de hoy. Entonces demos el inicio a esta cuestión del día de esta edición, Mele. Para esta edición, qué maravilla. Se siente el cambio, ¿no? Sí, se siente el cambio. Para esta edición vamos a comenzar con un personaje que tengo a mi lado derecho, el señor Henry Borrero, guitarrista de Cusack-Sue, quien también está lanzando su álbum como solista. Precisamente salió el mismo día del concierto de Leo Jiménez, fue el concierto de lanzamiento en la Cámara de Comercio de Medellín. Ya estaremos hablando un poco más al respecto. Henry, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Pues un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes del Castillo del Metal. Qué bien. Bueno, en cuanto a la última producción de Deimos... La última y la única. La última y la única. No, mentiras. Le refresco la memoria a los oyentes. Henry Borrero hace 20 años hacía parte de una banda de thrash metal de la ciudad de Medellín llamada Deimos, que junto con Antagon y Litopía en su momento lideró lo que era el thrash metal de la escena de Metal Medallo a principios y mediados de los 90. Henry se dedicó luego a sus labores de carrera musical y de otras cuestiones que nos estará contando durante el programa, y pues tendremos tiempo para hablar, tendremos media horita para hablar de Cusack-Sue y tu proyecto, Henry. Entonces, ¿por qué no comenzamos de una vez para que nos presentes el tema que seguimos, con el que damos inicio a la emisión 22 del CM de 2013? Bueno, este tema con el que vamos a comenzar hace parte de mi producción musical solista, se llama Escenas. Es un tema que se llama Vital, ese es como uno de los temas más fuertes del disco, y es un tema que tengo planeado pues como hacerlo en videoclip también. Entonces pues aquí está Escenas, el tema Vital. En el Castillo del Metal.
CDM. Henry, en algún momento, digamos que extra micrófono, por decirlo de alguna manera, me estabas contando de cómo definías la propuesta musical que tienes con tu proyecto de solista, como solista, Henry Borrero, y de alguna manera se me ocurrió si en ambos se incorporan elementos y patrones rítmicos del folclore colombiano, la diferencia básica con Cusaxue, ¿cuál sería? Uno, y dos, ¿de dónde surge esta inquietud de articular esos ritmos y esos sonidos con el heavy metal? Bueno, primero que todo, tanto Cusaxue como el proyecto mío solista tienen la incorporación pues como elementos del folclore colombiano, ¿cierto? Hay una pequeña, bueno, no solamente una pequeña, hay muchas diferencias como en ambos proyectos. Primero que todo, en la influencia del folclore de pronto es un poco más marcado en Cusa que en el proyecto solista. El proyecto solista se basa y a veces muestra esbozos como de ciertos patrones rítmicos del folclore colombiano, más sin embargo tiene mucho de rock pues ahí también, ¿cierto? En cambio en Cusa podemos encontrar un elemento que se encuentra presente todo el tiempo, que es la percusión, ¿cierto? El proyecto solista, por ejemplo, se sugieren patrones desde la batería misma, se sugieren patrones desde las rítmicas mismas de los temas, desde el bajo, desde la guitarra o desde la batería, porque el proyecto es un 95% en trío, ¿cierto? Bajo, batería y guitarra únicamente, que es otra diferencia pues con Cusa, que Cusa es una banda de 6-7 integrantes, depende pues como del formato y de la situación. Cusa es más metal, ¿cierto? El proyecto solista es un poco más rock con la fusión de ese folclore colombiano, pero manejado con un formato de trío, ¿cierto? El disco es un 70% instrumental, es un 30% cantado, son 10 temas, hay 3 cantados, yo también hago la voz pues como de esos temas, ¿cierto? La pretensión mía no es pues lanzarme como cantante, pero pues es el sentir mío como hacer las letras y cantar un poco ahí, aunque lo principal es la guitarra y la música que se hace con la batería y con el bajo también. Bueno, y en cuanto a la inquietud de por qué incorporar o articular estos patrones y estos sonidos en el heavy metal, hablamos de cómo se gestó esa idea. Bueno, primero que todo, pues es una influencia muy grande para mí la música que hacen los guitarristas solistas a nivel mundial, ¿cierto? Como Satriani, como Steve Vai, como Petrucci, Andy Timmons, hay un montón de guitarristas que me influencian a mí, que influencian a un montón de compañeros míos pues, y excelentes músicos que hay en Medellín. La idea inicial es porque pues aparte del rock y del metal, yo soy un amante de la música en general toda la vida, ¿cierto? Yo desde que estoy sardino, hermano, escucho música clásica, me gusta mucho el jazz también, aunque no soy un músico de jazz, pero escucho también y me gusta. Escucho mucho la música colombiana también y me gusta muchísimo, sobre todo en el formato pues como instrumental. Por un lado, hermano, creo que ayuda como a darle un poco de identidad también a lo que estoy haciendo, porque mirándome como un ser de la ciudad de Medellín, como un colombiano, yo no puedo alejar como el hecho de mirar en qué lugar del mundo estoy parado, en qué lugar nací, de dónde vengo. Entonces hace parte no de una estrategia como algunos pueden pensar o como algunos lo han hecho ya comercialmente, ¿cierto? No es una estrategia realmente, aunque puede funcionar también como eso, de generar diferenciación frente a músicos de otros países y otros sectores, pero sí es como un sentir, o sea, es una necesidad, ¿cierto? Es una necesidad. De hecho, pues dentro de mis proyectos futuros, obviamente está sacar una segunda edición, un segundo disco solista por ahí en 2-3 años, todo depende pues como de lo que el tiempo nos permita, pero también tengo el proyecto de hacer música original, música mía pues también en un formato mucho más tradicional. Quiero sacar un disco de guitarra, bandola, contrabajo y flauta, ¿cierto? Haciendo música andina colombiana que pues de todas las del país, que me encanta pues obviamente la diversidad que tenemos, pero la que más me toca como guitarrista es como la zona andina. Entonces quiero hacer un disco de bambucos, pasillos, guabinas, bunde, con obviamente una sonoridad contemporánea, pero con ese formato un poco más tradicional a nivel organológico. Bueno, muéstranos o preséntanos más bien otro tema de esta producción tuya como solista que encapsule eso que hablabas hace un rato de la identidad y lo de la propuesta dentro de rock y hard rock como tal de tu proyecto solitario. De este disco hay un tema que yo tengo un aprecio gigante, me encanta, podría decir que sin demeritar las otras composiciones es como mi favorita. Es un tema que se llama Ese Amor. Frente a lo que estamos hablando, aquí de pronto no hay tanta fusión. Este tema obviamente es interpretado por bajo, batería y guitarra, pero es un bambuco,
O sea, estrictamente el tema ya es un bambuco como tal. Musicalmente ¿Cierto? hablando, o sea, Musicalmente no en cuanto a hablando. los instrumentos que incorpora, Sí. sino en cuanto a los Sí, porque igual es el técnicos. formato pues de rock trío, ¿cierto? Sí. Rock power trío, pero el tema como tal ya no es una fusión como tal, sino que es un bambuco. El tema se llama Ese Amor. Pues, ojalá no nos castiguen el programa, no, mentira. Esto no, Pero no, vas a escuchar que sigue siendo rockero. Indudablemente. De eso escuché muy buenos comentarios durante la presentación del álbum. Sí. Entonces estoy seguro pues, Qué que bueno. aquí en el estudio se escuchará muy, muy, muy bien. Entonces escuchamos el quinto corte, perdón, El quinto track, sí. el quinto track. Ese ¿Es Amor. el quinto? Sí, Ese Amor, el quinto track de la producción de Henry Borrero, entonces como solista, guitarrista de Cusasoe, aquí en el Castillo del Metal.
Henry, este micrófono hablamos un poquito de cómo explicarle a los oyentes, y eso sí, tú manejas esas sutilezas musicales, tú eres el maestro. En cuanto a los patrones rítmicos incorporados dentro de la canción que acabamos de escuchar. Sí, bueno, el tema que acabamos de escuchar es un bambuco, ¿cierto? Es un tema que son 6 octavos, es un formato como el bambuco tradicional, ¿cierto? Obviamente dentro del género de música colombiana andina pues hay diferentes tipos de bambuco, ¿cierto? Está el bambuco fiestero, que es el que todo el mundo está acostumbrado como a escuchar, que es un poquito más movido, más rumbero, y está también el bambuco como el tradicional lento, que es como algo como lo que escuchamos ahorita, ¿cierto? Como te decía hace un rato, me gusta muchísimo la zona andina colombiana porque pues, como guitarrista, por ejemplo, es una zona que maneja un poquitico más la exploración armónica, ¿cierto? A nivel del instrumento como tal. Si vemos, por ejemplo, la música costera, música costa atlántica, costa pacífica, es una música con una influencia de África inmensa y es magnífica, es hermosa, pero ahí vemos una preponderancia pues como de la parte de la percusión, ¿cierto? Es mucho más percusión, mucho más vientos, mucho más melodía de percusión. La música andina es un poquitico más armónica. No digo armónica en el sentido de belleza estética, sino más como frente a lo que propone el instrumento como tal. Un trabajo más armónico a nivel de la guitarra, ofrece otras posibilidades. Además que la zona andina tiene algo que me interesa a mí mucho también y que me ha gustado y me ha tocado, y es esas influencias indígenas tan grandes que ha tenido, ¿cierto? Y precisamente en su ritmo y en su evolución, esa misma nostalgia del indígena colombiano, ¿cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, que el pasillo, que es de la zona andina colombiana, fue como, por llamarlo así, el baile de salón en la época colonial en Colombia, ¿cierto? Fue como el baile caché, por decirlo así de alguna manera. Mientras que, por ejemplo, la guabina fue como esa versión del vals que no era del salón, sino que era de los indígenas del pueblo, que no era muy bien vista en su época. Y en general yo siento, de pronto pues ya como una manera de ver muy personal, siento como esa nostalgia indígena dentro de toda esa música andina colombiana. No tanto la fiestera, aunque ahí también se siente, ¿cierto? Ese dolor del indígena que se ha heredado del hecho de haber percibido que llegaron a su tierra a quitarle todo lo que tenía. Solamente uno se para a pensar de que uno está quieto, tranquilo en su casa, llegan y le quitan todo, te dejan sin nada, matan tus hijos, matan tu mujer. Eso generó en el indígena una pequeña nostalgia, o una inmensa nostalgia más bien, y creo que eso se refleja aún todavía hoy en la música andina colombiana, ¿cierto? Y yo creo que no solamente colombiana, sino como en Latinoamérica. Ahora, no lo digo pues como en contra de la colonización, pues tampoco ni nada, porque no manejo pues como ese tipo de problemas pues ahí, pero es indudable que el indígena tiene su nostalgia pues en la música que hace, en sus cantos. Eso lo podemos escuchar en los diferentes cantos indígenas y toda esa influencia en lo que es el folclore andino colombiano de hoy. Eso se puede sentir en el tema es un tema nostálgico, es un tema que refleja amor, refleja tristeza, refleja diferentes tipos de amor, ¿cierto? Como por eso se llama ese amor, lo podemos percibir de diferentes maneras, y maneja pues lo que es el 6 octavos tradicional de lo que es el bambuco colombiano, ¿cierto? Tal cual. ¿Qué de esta nostalgia se rescata también en Cusasue? Bastante, sobre todo en este primer disco. Este primer disco tiene temas como por ejemplo Hasta el final, ¿cierto? La letra es un poco nostálgica, no solamente en las letras, sino en los patrones rítmicos también. Hasta el final es un tema que comienza como un pasillo, luego se convierte en un 6 octavos, como una especie de bambuco, ¿cierto? Está por ejemplo el tema 4, que es instrumental, que se llama Hogar, que también es una guabina. Es un poquito nostálgico el tema. El último corte del disco se llama Ángel, que es a piano y voz, que es un tema de amor, pero también es muy nostálgico, ¿cierto? Está He vuelto a nacer, que es un tema fuerte, muy contundente, pero su letra a la vez maneja una nostalgia del hecho de que el hombre comienza a percibir que tiene que renacer, que tiene que olvidar esa tumba que él mismo está cavando, abrirla y salir nuevamente a buscar sus sueños, ¿cierto? Hay mucho de nostálgico en la música de Cusa, aunque el segundo disco estoy muy contento, como ya arrancamos la preproducción, ¿cierto? Arrancamos ya a componer para este segundo disco. Lo que puedo decir es que va a ser un disco un poco más contundente, más pesado, ¿cierto? El primer disco de Cusa tiene mucha dinámica, tiene muchas partes suaves, lo cual nos gusta bastante y no queremos abandonar del todo, pero sí queremos tener un disco un poco más pesado, un poco más contundente, más para tocar en vivo, ¿me entiendes? Porque hay mucho de Cusa en el primer disco que son temas, a veces puede ser para escuchar, ¿cierto?
pero que uno a la hora de tocar en un escenario de metal en la ciudad de Medellín, donde las bandas tienen un sonido indudablemente contundente, es un sonido pesado, fuertísimo, del que tienen las bandas de Medellín. Cusa, al tocar en escena con estas bandas, pues no podemos como estar un poco disparejos, ¿cierto? Tenemos temas pesados, tenemos temas fuertes, pero queremos tener un segundo disco un poco más contundente, por llamarlo así. ¿Dónde grabarán la nueva producción de Cusa Suena? Pues el primer disco lo grabamos en mi estudio, en Carbono Studio, que es el estudio del cual soy propietario, y pues estamos en trabajo de preproducción y composición de este momento en el mismo estudio también. ¿Que fue donde grabaron el CD de Henry Borrero? Sí, donde grabamos donde grabé el disco también solista mío. Bueno, entonces preséntanos la siguiente canción que va a ser de Cusa Suena, entonces, Henry. Bueno, este tema de Cusa es el corte número 3 del disco, se llama Resplandor. Es un tema cuya letra está como dedicada a los hijos, ¿cierto? Hablar de lo especial que son los hijos para nosotros. Por ejemplo, Pedro y yo en la banda somos como los más veteranos, pues como de la banda, ya somos papás, pues entonces la letra es un poco como dedicada a los hijos. El ritmo el cual nos basamos para esta canción es como una especie de joropo, ¿cierto? Digo especie porque obviamente no estamos centrándonos directamente en los géneros, sino que estamos tomándolos como influencia para componer. El tema se llama Resplandor, a pesar de ser una influencia joropo, y la letra es como hacia los hijos, el tema es fuerte y contundente. Así que aquí está Resplandor. Resplandor de Cusa Suena, el Castillo del Metal. ojos cuyo amor anhelo, que se iluminó mi vida, mostrándome el universo, acariciando tu rostro, pude decirle a la vida que ya había alcanzado el cielo.